Alabado sea Dios para siempre. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en este día tan especial que nos podemos reunir para estudiar la palabra del Señor. Quisiera que leyéramos unos versículos que se encuentran en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículos 1 al 8. Es una parte importante de la vida de este caminante de la vida llamado Pablo, que nos dejó en sus experiencias de navegante, de caminante, de transeúnte por este mundo de circunstancias, unas cosas para meditar y reflexionarlas. En Hechos capítulo 27, versículo 1 en adelante dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Gino, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra. Permite que al ser impartida quede implantada eternamente en nuestros corazones, y no seamos oidores olvidadizos de ella, sino hacedores de la misma, para experimentar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Amén. Cuando un avión despega, lo hace con una bitácora y con un rumbo a dónde llegar. Pero hay un momento en ese viaje donde hay una palabra que define el hecho que esa nave no puede volver atrás. Esto se llama el punto de no retorno. No puede repostar, no se pueden reparar averías. Ya es un momento en el viaje cuando el avión no tiene punto de retorno. Si tiene que hacer un aterrizaje de emergencia, el piloto tendrá que obrar con su experiencia para poder llegar a puerto seguro. Pero lo importante de lo que le quiero decir es que cuando ese avión ya despega y va a cierta distancia, hay un momento donde no hay un punto que se llama así, punto de no retorno. No puede volver la nave, no puede retornar atrás. Pablo y todos los que navegamos en este camino de la cristiandad, tenemos también un punto de no retorno. Después que uno conoce a Cristo como Señor y Salvador y experimenta las bondades del amor de Cristo, no hay nada que este mundo ofrezca
que nos pueda hacer sentir el deseo de volver atrás y retomar la vida antigua. Lo hacen aquellos que son necios, duros de corazón, duros de entendimiento y que no han tenido una conversión genuina en Cristo. Pero el que se ha convertido al Señor de corazón, que se ha arrepentido de su vida antigua y que en el camino del progreso va siendo perfeccionado hasta la vida plena en Cristo Jesús, ya no hay punto de no retorno. Hay un punto de no retorno en nuestras vidas donde no podemos volver atrás. Decisiones que tomamos, cosas que han pasado en nuestra existencia, que aunque queramos mucho componerlas, no podemos. Punto de no retorno. Tenemos que seguir navegando. Tenemos que seguir insistiendo en aquello que Dios ha puesto en nuestras manos a hacer. Lo de atrás, lo de ayer, ya pasó. Lo importante y lo que trasciende es cada pisada que yo doy hacia adelante, hacia el camino que Dios me ha dado. El viaje del punto de no retorno de Pablo comienza en el capítulo 20 de este libro de los Hechos. Ahí comienza el apóstol a experimentar que la decisión que él tomó de seguir a Cristo, de servirle, ya era una decisión que implicaba que aunque él quisiera volver a ser fariseo, que aunque él quisiera volver a su posición pasada de privilegio, de jerarca, donde Pablo tenía el perfil adecuado para ser próximamente el sumo sacerdote de la nación de Israel. Él dice en Filipenses capítulo 3 que él renuncia a todo eso y lo consideró como estiércol, como basura, por asumir la responsabilidad y posición de mirar a Cristo y a este crucificado, exaltado a la diestra del Padre, donde él decía, mi ciudadanía está ya en los cielos. Y como Pablo tenía la mirada puesta en los cielos, lo temporal y circunstancial de este mundo, en cierta medida ya como que no le importaba. Y no es que no se preocupaba, él trabajaba con esfuerzo y dedicación para no ser carga a los hermanos. Él era una persona emprendedora. Él era una persona que se sostenía con su esfuerzo diario, predicando la palabra y haciendo el sinfín de actividades que esto implica, y a la vez sosteniéndose con su labor, con su ingenio. Pablo es una persona interesante para estudiarla, para analizarla, para meditar en cada paso que dio, aun cuando él era perseguidor y se llamó Saulo. Él era ciudadano romano y tenía dos nombres, Saulo, Paulus. Él utilizó Saulo como perseguidor, pero cuando se convierte utiliza el otro nombre, el latino, Paulus, Pablo, que significa pequeño. Y de ahí en adelante él entendió, para yo poder transitar por este camino que no entendía, tengo que ser pequeño, no puedo ser mayor que los demás, tengo que ser el ejemplo, tengo que ser el llamado a transformar a un mundo, pero no olvidando mis raíces y mi pasado. He comenzado un camino donde hay un punto de no retorno. He decidido servir a Cristo, he decidido inmolar mi pasado y enfocarme hacia el presente y dejar huellas de que en un futuro habrá más seguidores de Cristo, no sé cuántos siglos más adelante, pero yo voy a sembrar las bases, yo voy a poner de mi parte en mi vida, voy a sembrar mi vida para que otros seguen la bendición. En Hechos capítulo 20, cuando él se despide de los hermanos en Mileto,
es un episodio sumamente tierno que expresa cualidades y características de este hombre que me señalan a mí su carácter, su humanidad, pero sobre todo su certeza a quién servía y a dónde iba. En Hechos capítulo 20, él llama a los ancianos de la congregación y en el versículo 22 les dice lo siguiente: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sabe lo que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? Él no preguntaba cuál era el sitio de la ciudad más turístico, más cómodo. No. Él preguntaba dónde queda la cárcel. No preguntaba por el mejor hotel 5 estrellas, no. Él preguntaba dónde queda la cárcel de esta ciudad. Porque segurito que cuando yo me pare a predicar aquí en esta ciudad, me van a agarrar y me van a meter preso en esa cárcel. Pablo fue más el tiempo que estuvo preso por su llamado, por su convicción, por la certeza y la realidad plena de lo que él creía. Pero esas prisiones nunca limitaron a este viajero, a este andante del camino. Al contrario, lo fortalecían en fe. Y desde la cárcel, él escribe una carta, que es la carta a los hermanos que estaban en Filipos, a los filipenses. Léase el capítulo 4. Ahí hay unas píldoras, si se siente usted triste o cansado, atribulado o en estrés. Ahí hay unas píldoras de salvación, de sanidad para el alma, que las está escribiendo una persona que está presa. Y les está escribiendo a los que supuestamente están libres en el exterior. Y les anima a que se fortalezcan. Este era un preso muy interesante. Animaba a las personas que estaban libres en el mundo físico a salir de sus cadenas interiores y de sus opresiones mentales, a salir de sus tristezas y dolores. Lea la historia de Pablo y se encontrará con un hombre de contrastes, que sabía que le iba a pasar tal cosa, no hacía caso, sino que avanzaba, porque era un hombre colérico, fuerte de carácter, templado y con un ánimo bien definido, cuyo rol era animar a los que estaban libres en lo físico, pero esclavos en lo interior. Pablo se la pasó muchas veces en la cárcel física, de las mazmorras y de las paredes oscuras húmedas, pero él era libre en su interior. No le atormentaba el pasado de que él consintió en la muerte de Esteban y muchos cristianos. No le atormentaba el pasado de saber que él experimentó y se gozó con la muerte de Esteban. Él se deleitaba en la realidad plena de lo que dijo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo aquí nos está dando unas cosas o unas premisas interesantísimas de su persona. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora
he aquí, yo sé, y escuchen esta aseveración que hace el apóstol, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo era una persona pequeña, de estatura pequeña. Según sus biógrafos, piernas arqueadas, nariz grande, ojos pequeños, poco cabello. Es decir, que lo que él escribe en sus cartas, yo no soy ningún dandy de Hollywood, yo no soy galán de novelas, yo no soy una persona físicamente agraciada, no tengo un perfil, no mido 2 metros de estatura, no soy una persona físicamente agradable para que estén conmigo. Y cuando él dice que ya no van a ver más sus rostros estas personas, cuando se están despidiendo de él en este capítulo, en el versículo 36, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, escuchen, hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, dice que lo besaban. Me detengo un momento yo a analizar esto aquí. Yo pienso, no lo conocí, pero siempre cuando un personaje trasciende en la historia, alguien escribe cómo era. Y alguien se dedicó a escribir cómo era Pablo. Y cuando yo lo estudio y lo analizo, yo digo, ¿cómo es esto, Dios? Que una persona con este perfil produzca en la gente que se le arremanguen, que lloren por él y le digan, no te vayas, quédate con nosotros, Pablo. ¿Qué tenía Pablo de especial? Que cuando él llegaba a un sitio, la gente se congraciaba con él. Y su belleza interior de persona embellecía su rostro, que no era muy agradable. Eso lo hace la gracia de Dios. Eso lo hace la transformación. Eso lo hace el Espíritu de Dios en una persona que olvida su pasado, acepta su presente y se enrumba hacia su futuro. Echándosele al cuello de Pablo, le besaban, dándose en gran manera, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Punto de no retorno. Los líderes no somos dispensables. Dispensable es Dios y su gracia. Dispensable es Dios y su Espíritu. Él ha levantado a otros Pablos, otros Pedros, otros Juan Bautistas que predicara la palabra. Han pasado más de 2000 años de esto y hoy estamos reunidos en este lugar estudiando este episodio de este hombre, porque lo que este hombre sembró dejó semillas de vida, de convicción. Él entendió lo que es el punto de no retorno. No caviles en dos pensamientos hoy. No añores el mundo y su pecado. Punto de no retorno. En Cristo hemos tomado una decisión de seguirle. Olvida el pasado, vive el presente y extiéndete hacia adelante.
escribe una nueva historia, deja huellas. Dejémonos de quejarnos y lamentarnos de nuestra situación. Hay un nuevo comienzo y un nuevo amanecer. Y Pablo en este día me inspira a mí a mirar hacia el futuro con alegría, a mirar hacia el futuro con que algo nuevo vendrá. Aunque el entorno ahorita sea oscuro, aunque los nubarrones de la incertidumbre azoten contra nuestra barca existencia, punto de no retorno. Avancemos, que el pasado quedó atrás. Y aquí comienza este viaje Pablo, hasta el capítulo 27. No voy a detallar lo que pasó del 20 al 27. Se lo invito a que lo lea y lo averigüe porque es interesantísimo. Y tomo esta parte de esta historia de Pablo, porque ciertamente lo que se le dijo así se cumplió. Pablo, no vayas a Jerusalén, porque las posibilidades que te apresen los tuyos van a ser muy altas. Pero Pablo dijo, no, yo tengo una carrera que terminar, yo ya comencé, no puedo volver atrás. Me dijeron que tenía que predicarle a mi pueblo Israel, me dijeron que tenía que predicarle a los gentiles. Esas dos cosas las he cumplido, pero me falta otra fase de mi ministerio. Me dijeron que tenía que predicarle a reyes y a gobernantes. No puedo rehuir a ese llamado. Y si le mete una lupa a los capítulos que vienen a continuación, Pablo predicó a gobernantes y a reyes y apeló a la máxima autoridad, porque injustamente le entregaron, para dar también testimonio al César. ¿Sabe quién era el César en esa época? Un loco llamado Nerón. Y hasta esos niveles era el llamado de Pablo de anunciar el Evangelio. Y cuando llega el clímax de su ministerio, estos versículos que hemos leído en el capítulo 27, hermanos, tienen un mensaje sumamente importante para nosotros hoy. Y quiero compartírselos. Ya hemos leído los versículos del 27, del 1 en adelante. Luego de sentenciar a Pablo a que tenía que ir donde el César, porque Pablo apeló al César, las autoridades civiles no tuvieron otra que hacerlo. Él se convirtió en su propio abogado. Su defensa, él era su autodefensa. Y entonces él es entregado como preso, como le vengo diciendo. Si analiza la historia de Pablo, más veces fue la que estuvo preso que la que estuvo libre. Y aquí entonces comienza el tránsito hasta llegar a Roma. Pero de donde él estaba para llegar a Roma, tenía que hacer un viaje. La época no era la propicia para navegar. Era ya entrando el invierno. Y como en aquel tiempo no existían brújulas, sino que se guiaban por las estrellas, y cuando viene el invierno, en esa región hay mucha neblina, no podían ver. Sin embargo, algo pasó, que se apresuraron a navegar, sin tomar en cuenta que no era el tiempo ni el momento. En el último viaje de Pablo por los mares, se encontró con lo siguiente: un compañero incondicional, que se llama Aristarco. En su carta a Colosenses, él escribe: Aristarco, mi compañero de prisiones. O sea, Pablo tenía varios compañeros. Cuando andaba en el camino, eran unos compañeros, pero cuando andaba en las prisiones, era otro compañero. Y este personaje Aristarco, mire cómo Pablo lo llama, mi compañero de prisiones. O sea,
era alguien de confianza extrema, a tal punto que dicen los que han analizado el texto que Aristarco no estaba condenado a ir a la cárcel, sino que él solicitó, privándose de su libertad, acompañar a Pablo a la cárcel. Yo pregunto, ¿qué amigo hace eso? ¿Acompañar a un prisionero, a un homicida o a una persona que ha sido convicta o está condenada a la cárcel? Yo lo voy a acompañar 40 años con ese señor ahí, 150 años. No, compadre, yo no tengo tiempo. Yo voy a seguir en mi negocio y en mis andanzas. Aristarco se alistó, despreció su libertad física para estar con este compañero suyo. ¿Usted sabe qué pasó al final? Me voy a adelantar a la historia porque a lo mejor la saben. Pablo pasó por la guillotina del hacha del verdugo. Murió como mártir. Aristarco también le acompañó y murió como mártir. Una verdadera amistad se expresa en los momentos difíciles. Un verdadero amigo es incondicional y no negocia la amistad. Es incondicional. Es el caso de Ruth. Yo te voy a acompañar, Noemi. Donde tú vayas yo voy. Tu Dios será mi Dios. Donde tú duermas yo seré contigo. ¿Sabe lo que significa la palabra sígueme en el texto bíblico? Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, síganme, ¿sabe lo que quiere decir esa palabra? ¿Ustedes quieren ser mis seguidores? ¿Quieren seguirme? Bueno, escuchen esto. Donde yo duerma, tú vas a dormir. Lo que yo coma, tú vas a comer. Lo que yo padezca, tú vas a padecer. Mis alegrías serán tus alegrías. Mis sonrisas serán tus sonrisas. Mis tristezas serán tus tristezas. Por eso que cuando vino la noche oscura para Jesús, antes Él les advirtió a los discípulos, mire compañeros, ustedes me van a abandonar, me van a dejar la barca sola, me van a dejar el ministerio, me van a dejar el pastorado. Ya te sabe la historia. Yo contigo voy hasta el final. Llegó la prueba, llegó el momento. ¿Quién fue el primero que salió corriendo? Pedro. Pero nosotros siempre señalamos al pobre Pedro que salió huyendo cuando vio aquello, pues. Pero el texto dice que los demás también le acompañaron. Y uno le vendió y le traicionó. ¿Ves los contrastes? Pero este personaje, Aristarco, acompañó a Pablo hasta el final. En el último viaje de Pablo por los mares, se encontró con un amigo llamado Aristarco, que el Señor quizá lo puso ahí como un ángel consolador para que le diera fuerzas para seguir adelante. Aristarco significa junto con. Entonces, el mismo nombre me está diciendo a mí, no te preocupes, que yo voy a estar junto contigo donde vayas. Lo otro que veo en el pasaje es que Pablo tuvo un trato de benevolencia con humanidad por parte de su, por decirle así, guardia que le fue entregado, Julio. Cuando un preso va a la cárcel o es sentenciado, pierde todos sus derechos y prerrogativas. Pero ¿por qué Pablo tuvo un trato de benevolencia y de humanidad? Porque me dice esto: Pablo era benevolente y humanamente sensible. Hay un principio que dice, lo que tú siembras, eso ciegas. Siembra vientos y segarás tempestades. Siembra benevolencia
y cegarás humanidad. Esos dos aspectos son importantes y es lo que te quiero comunicar hoy. En el viaje que hemos titulado Punto de no retorno, te vas a encontrar con la compañía de gente que va a ser incondicional contigo. Quizás la cuentes con la mano te sobren dedos, pero debe haber alguien en la bitácora de tu existencia que en tu momento más difícil te ha echado una mano, una llamada, una visita, una palmadita. Tranquilo, esto va a pasar pronto. No estás solo. Siempre hay esas personas. Siempre hay un Aristarco en el camino. Siempre va a haber alguien que te va a dar benevolencia y humanidad. Siempre lo hay, hermanos. Pero la otra cara de la moneda, que es la que no nos gusta, es la que nos dice el texto que también vamos a tener. Dice el texto que nos habla de vientos contrarios y dificultades. Vientos contrarios y dificultades. Entonces, en la balanza de mi existencia yo tengo que entender, en este viaje que he comenzado, el punto de no retorno al pasado y a la vida antigua, voy a tener amigos. Alguien va a tener benevolencia de mí cuando la esté pasando mal. Pero también van a venir vientos contrarios. También van a venir muchas dificultades. Y ahí es cuando se va a probar de qué estamos hechos. Y ahí es que se va a probar en quién tenemos puesta nuestra confianza. Así que este camino no es fácil. Se lo digo por experiencia. Pero escrito está: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Empieza el viaje del apóstol, pero a Pablo se le ocurre dar un consejo. Versículos 9 y 10 del capítulo 27 que estamos estudiando. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya, recuerde que le dije que no era el momento para navegar, porque venía el invierno. Y Pablo, tiene que ser que era una persona conocedora de la materia, o había estudiado, o había leído. Y él dice: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno habla de un día de expiación que se celebraba en octubre, que se llama el Yom Kippur, una fiesta judía. Pablo les amonestaba, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo era un caminante y un navegador y había pasado muchas circunstancias. Lea su experiencia en 2 de Corintios, cuando él dice todo lo que había pasado, los azotes, tribulaciones, hambres, angustias. Bueno, era un hombre ducho en la materia y él estaba hablando con experiencia y con propiedad. Versículo 10. Y cuando usted encuentre esta palabrita en la Biblia, preste atención. Versículo 11. Pero, los pero tienen algo que decirnos. Pablo da un consejo. Pero, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a la que Pablo decía. Eso tiene lógica. No va a consultarle a usted al preso
que está condenado a reo de muerte, si debemos zarpar o no. ¿A quién se le pregunta? Al capitán. En segundo plano al piloto, al segundo en la barca. Y aquí entró el racionamiento y la lógica humana. Pero hay que ver algo, hermano. Y siendo incómodo el punto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. ¿Qué pasó? Que no hicieron caso a la voz del consejo, zarparon. Y dice el versículo 14, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Están muy recientes las noticias de los huracanes en América. Ayer he escuchado la noticia que hubo un evento parecido aquí también en Europa. Y el mundo está como que conturbado por tantos vientos contrarios que soplan. Y parece que esto no es nuevo. Y este fenómeno climático azotó a esta nave. Y dice que, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alzar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No escucharon a Pablo porque quizás no tenía las credenciales, pero tenía la voz de la experiencia. Cuando alguien te dé un consejo, no lo menosprecies. No mires su rostro. Escucha el consejo. No la crítica, el consejo. El consejo. Si quieres llegar a viejo, escucha. Los consejos con tiempo dan vida. Esta gente no quiso escuchar. Julio escogió mal y no razonó que lo que decía Pablo era más lógico que zarpar cuando se venía el invierno, no se veían las estrellas. Algo le pasó a esta gente que perdió el rumbo. Los expertos se equivocaron. Y habló la voz de la experiencia y no prestaron atención. ¿Qué te voy a hacer yo caso a ti, chicos, si tú eres un preso? Te llamas pequeño, eres insignificante, vives en una cárcel metido. Menospreciaron el consejo de Pablo. Pero al caminar, se dieron cuenta que se equivocaron. Y aquí viene otro punto importante. Consecuencias por no escuchar el consejo. ¿Cuáles son las consecuencias? Abandono, dejarse llevar por las circunstancias, dificultad, tener temor, quedar a la deriva, y una cosa muy importante, ya con esto vamos concluyendo, perder toda esperanza de salvación. Perder toda esperanza de salvación. Cuando
no escuchamos la palabra, el consejo sabio de Dios, y nuestro barco queda a la deriva. Nos abandonamos en el desinterés, nos dejamos llevar por las circunstancias, las dificultades, entra el temor, nos quedamos a la deriva y perdemos toda esperanza de salvación. Aparte del himno de mi país, me gusta meterle el análisis a dos himnos más, que es el de Perú y el de Israel. El de Perú termina con una frase que a mí me llama la atención: el Dios de Jacob. Y el de Israel, que fue entonado cuando en 1897, después de casi 2000 años de no existir como pueblo, como nación, en el Congreso Sionista celebrado en Basilea, se determina que hay que poner las bases para crear un Estado futuro para los judíos. Se entonó lo que ellos llaman el Ha-Tikvah, que significa al español, al castellano, la esperanza. Ha-Tikvah. Y el himno de Israel dice así: mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía, y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo aviste a Sión, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. La esperanza es la última que tenemos que perder. Por eso, en el día de hoy tengamos esperanza de que vendrá un nuevo mañana, un nuevo comienzo y un nuevo día. Para concluir, hay un himno que dice: I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hoy debemos asumir ese camino, no volver atrás. Pablo nos dice la historia que animó a esta gente, y como él dijo, ninguno murió en este naufragio. Llegaron al puerto porque él les sembró esperanza y confianza. Y eso es lo que necesitamos hoy: esperanza y confianza para ver un mejor día, un mejor mañana. Que Dios nos ayude, hermano, pero ya comenzamos. No hay vuelta atrás. No hay punto de no retorno. Hay que avanzar. Hay que seguir. Hay que navegar. Vendrán dificultades, vendrán conflictos, vendrán muchas cosas contra nuestra barca para impedir que lleguemos al puerto seguro, que nuestra familia se salve, que nuestra sociedad se salve, que el mundo se salve, pero no perdamos la esperanza. Sigamos caminando, que hay camino que recorrer y esperanza para nuestras vidas. Vamos a orar.